Señor, con todo nuestro corazón anhelamos hacer tu voluntad. Anhelamos, Señor, que nos uses para tu gloria. Aquí están nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, nuestra vida entera, Señor. Úsanos, Señor. Úsanos, Señor Jesús. Si algo quieres decir, si a alguien quieres usar, no busques más. Si algo quieres hacer, si a alguien quieres enviar, no busques más. Si algo quieres decir, si a alguien quieres usar, no busques más. Si algo quieres hacer, si a alguien quieres enviar, envíame, Señor. No busques más. Aquí estoy. Rindo todo lo que soy. Tómame en tus manos. Quiero ser el barro. Úsame, Señor. Aquí estoy. Rindo todo lo que soy. Tómame en tus manos. Quiero ser el barro. Úsame, Señor. Úsanos, Señor. Usa mi vida, Señor, para darte gloria, para alcanzar a los perdidos. Úsame, Señor. Si algo quieres decir, si a alguien quieres usar, si a alguien quieres usar, no busques más, no busques más, no. Si algo quieres hacer, si a alguien quieres enviar, envíame, Señor. No busques más. Si algo quieres decir, si a alguien quieres usar, no busques más. Si algo quieres hacer, si a alguien quieres enviar, no busques más. Aquí estoy, rindo todo lo que soy, todo. Tómame en tus manos, quiero ser el barro. Úsame, Señor. Aquí estoy. Rindo todo lo que soy. Tómame en tus manos. Quiero ser el barro. Úsame, Señor. Levante sus manos y diga con todo su corazón: aquí estoy. Rindo todo todo. Tómame en tus manos. Quiero ser el barro. Úsame, Señor. Aquí estoy.
manos, quiero ser el barro. Úsame, Señor, úsame, Señor. La petición de nuestro corazón, Señor, queremos ser usados por ti toda nuestra vida, Señor. Úsanos, Señor. Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto estar nuevamente con ustedes después de una semana que tuvimos de descanso. Espero que el día de hoy podamos no tan solo aprender más de la palabra, sino entender a lo que hemos sido llamados y poner en práctica este tema que veremos hoy de temas controversiales de la iglesia. Espero que estén bien ahí en casita, ahí con sus cuadernos, sus lápices, sus Biblias. Podamos hoy estudiar y aprender algo más de la palabra. Antes de iniciar el día de hoy, les invito a que podamos hacer una oración y podamos entregar y encomendar este tiempo al Señor, en el cual estudiaremos algo de su palabra y pueda abrir nuestro entendimiento y su Espíritu Santo nos pueda traer convicción respecto a lo que su palabra enseña. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estudiar tu palabra un día más. Gracias por este tiempo valioso que tenemos, Señor, para aprender. Te rogamos con todo nuestro corazón que tú, Señor, nos ayudes, abras nuestro entendimiento, nuestro corazón. Aquí está, Señor, presto como un terreno, Señor, limpio y preparado para que tú tires, Señor, tu semilla caiga en nuestros corazones y podamos, Señor, hacer que esta germine y dé fruto. Te damos gracias con todo nuestro corazón, te rogamos que nos ayudes y que podamos, Señor, no tan solo entender tu palabra, sino vivirla. Te agradecemos a través de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a estudiar el siguiente tema el día de hoy. Ahí va. Ya nuestra semana número 10, nuestra clase número 10, el verdadero evangelio o el evangelio verdadero. Ya 10 semanas, ¿verdad? Y probablemente para muchos esta clase puede ser una clase no controversial, pero nos vamos a dar cuenta que es uno de los temas más controversiales en la iglesia actual. Vamos a leer para poder dar inicio y entender todo esto en Gálatas 1, versículos 6 al 8. Gálatas 1, 6 al 8, y dice así. El subtítulo, si ustedes lo leen ahí en sus Biblias, dice: no hay otro evangelio. Y esto dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ponga ojo, No que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ok, Pablo estaba consternado de lo que pasó con los Gálatas, que luego de un breve tiempo ellos estaban siguiendo un evangelio, dice, diferente. Y él hace él puntualiza en decir que no es que haya otro evangelio, pero ellos estaban siguiendo un evangelio diferente. Entonces, esto a nosotros nos da luz de que estaba pasando algo terrible ahí en los Gálatas. Ahora, lo primero que debemos de entender antes de poder separar este texto y comenzar a darle sentido, es lo que significa la palabra evangelio. La palabra evangelio en el griego es la palabra evangelión con doble G, que significa buena noticia, significa buen mensaje o una buena nueva. Entonces, al ser buena noticia, una buena nueva, entendemos que los evangelios son los contenedores o donde se encuentra esta buena noticia, ¿no? Y estos son los 4 evangelios, ¿no? Los 4 libros del Nuevo Testamento, los primeros 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, estos 4 evangelios narran la buena noticia. Esto quiere decir la vida y obra de Jesús, que en sí Él es la buena noticia, Jesús. Entonces esto le da sentido también al ministerio de evangelista, que es quien proclama o quien lleva la buena noticia a quienes no la conocen. Entonces, entendiendo el concepto y la palabra evangelio, ya nos da una claridad
de qué se refiere este texto y a qué se refiere el Evangelio en sí mismo para nosotros los cristianos. Por eso los cristianos tenemos la responsabilidad de conocer, vivir y proclamar el verdadero Evangelio. Ahora, es probable que para algunos de ustedes, solo con el título, pueden considerar que saben mucho al respecto, ¿no?, del verdadero Evangelio. Para algunos puede ser un tema repetitivo, es algo que ya conocen, algunos que ya dominan, y considerando que para muchos es un tema tan claro y tan conocido, yo espero que al final de este estudio ustedes puedan reconsiderar y se van a dar cuenta que no conocen tanto del Evangelio como creen. Y aquí es donde nos damos cuenta la urgencia de evangelizar a los creyentes. Porque muchos creyentes creen que conocen el Evangelio y no saben nada del Evangelio. Necesitan con urgencia ser evangelizados, que conozcan la buena noticia, para que su fe sea de algún modo genuina y saludable. Y asimismo sean cristianos estables, entendiendo de qué se trata o en qué consiste ser realmente cristiano. Porque cuando no entendemos y no tenemos claro de qué se trata el Evangelio, es muy fácil desviarse de la centralidad de esta gran verdad. Y el Evangelio siempre durante la historia ha tenido que luchar con olas gigantescas de falsas enseñanzas, de falsa doctrina. Nosotros lo vemos desde el inicio de cuando el hombre comienza a dar sus primeros pasos en el Edén. Satanás quiso y logró que el hombre creyera una verdad, creyera una mentira por sobre la verdad. Y esto es increíble. Dios dijo su palabra que si comían del fruto morirían. ¿Y qué hizo Satanás? Lo primero que él hace es decir, no morirán. No morirán. Entonces nosotros pensamos que esto de las falsas doctrinas, falsas enseñanzas o un falso evangelio es de ahora. Pero esto de las falsas doctrinas, un falso evangelio, falsos apóstoles, siempre se ha dado en la historia. Es más, si nosotros vemos la historia de Israel, habían profetas y falsos profetas. Si nosotros vemos la historia de la iglesia, habían apóstoles y falsos apóstoles. Es más, yo les invito a que leamos algunos textos, como el que leíamos recién, Gálatas 1, 6 al 8. Voy a puntualizar en algunas cosas. Gálatas 1, 6 al 8 dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir, dice, un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, o sea, no existe otro evangelio, sino que hay algunos personas que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, habían personas que distorsionaban la verdad respecto a Cristo. Dice el 8, más si aún nosotros, fíjate, se está anteponiendo Pablo diciendo, si en algún futuro, yo mismo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea maldito, ¿no? Así suena, es muy fuerte. Vamos a ver otro texto, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17. 2 de Corintios 2, 17, dice así: Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Dice, nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Fíjate, el evangelio de la prosperidad no es nuevo. Siempre ha existido, ¿no? Y siempre ha habido gente que ha comerciado y ha obtenido ganancias personales con el evangelio. Vamos a otro texto. Apocalipsis 2, 1. Apocalipsis 2, 1. Este es el mensaje a la iglesia en Éfeso. Dice el 2, 1 y 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. No voy a hacer una exégesis de este texto. Si quiere una exégesis de este texto, el versículo 1, pues ahí está la serie en SoundCloud de las 7 iglesias del Apocalipsis. Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, como dice, mentirosos. O sea, está hablando de que ya en la iglesia ya habían falsos apóstoles dentro de la iglesia. Vamos a otro texto. Colosenses 2, 8. Colosenses 2, 8. Dice así: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Fíjate, aquí está hablando que en Colosas, en la iglesia de los colosenses, habían hermanos que enseñaban filosofías humanas en la iglesia, y eso es algo que hoy tenemos por doquier, ¿verdad? Personas que anteponen sus creencias, sus ideas filosóficas, su ideología de un evangelio personal por sobre la palabra de Dios. Vamos a Filipenses 3:18. Filipenses 3:18. Dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo, dice llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Lo más impactante de este texto es que el apóstol Pablo le dice a los filipenses, hay enemigos de la cruz de Cristo dentro de la iglesia. O sea, no está hablando de los de afuera de la iglesia, está hablando dentro de la iglesia. O sea, si nosotros hacemos un análisis simple, la iglesia siempre ha estado bombardeada de falsos hermanos, falsos apóstoles, falsas doctrinas y un falso evangelio. Eso no es todo. Segunda de Tesalonicenses 2, ya hemos visto en Galacia, ¿no? Con los Gálatas, en Colosas, ¿no? En Filipos, en todas las iglesias de Asia habían problemas. Vamos, segunda de Tesalonicenses 2, 1. Dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Se dan cuenta? Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí está hablando que dentro de la iglesia, acá en Tesalónica, habían personas que pregonaban que el día del Señor ya había llegado. Por lo que el evangelio no tenía ningún sentido ya seguir hablando de Cristo, porque el reino ya se había instaurado, el reino de Dios, ¿no? Entonces, el evangelio de Cristo siempre ha tenido que sostenerse en medio de enormes mareas de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas, que han querido perturbar, destruir y quitar de la verdad a la iglesia. Esto genera que sean engañados los creyentes, y el corazón de los creyentes se aparta de la verdad del evangelio. Por eso, primera carta de Timoteo, el apóstol Pablo le habla respecto a lo que iba a ocurrir dentro de la iglesia. Busquémoslo. Primera de Timoteo 4:1. Dice así. El subtítulo ahí dice predicción de la apostasía. Ponga atención, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El apóstol Pablo señala específicamente que esto no es una idea propia. Él dice que es una revelación del Espíritu Santo. Y Pablo habla de los peligros que marcarían los últimos tiempos, ¿no? O los postreros días. Dice tres cosas. Dice, algunos apostatarán de la fe. O sea, habla primero del peligro de la apostasía. Segundo, dice que escucharán espíritus engañadores, hablando del peligro del engaño. Y doctrinas de demonios, hablando del peligro de las falsas doctrinas. O sea, es increíble entender que esto está dentro de la iglesia y este peligro está dentro de la iglesia. Nosotros, la mayoría de nosotros venimos del mundo, ¿verdad? Y venimos al evangelio y pensamos que todo en el evangelio va a ser perfecto. Pero nos encontramos dentro del evangelio que hay personas también que hacen mal. Dentro del evangelio, usados por Satanás. Otros usados por su mente corrupta, ¿no? Personas que no tienen temor de Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender y hacer un análisis respecto a la apostasía de los postreros tiempos, que es lo que estamos viviendo hoy. Ahora, la palabra apostasía en el original significa apartarse de la verdad de manera voluntaria. También significa ir contra la ley establecida y también habla de rebelión o rebelarse. Este término se usaba a nivel político para los desertores, para una persona que tenía que cumplir una labor a nivel político o del ejército de su país y desertaba, no quería pelear se apartaba de la verdad, se apartaba de las normas de las cuales él estaba instruido a seguir. Ahora, quiero explicar respecto a la apostasía con un ejemplo histórico lo sutil que es.
Y es importante considerar que nosotros, los creyentes, debemos de tener no tan solo claro lo que es el Evangelio, sino nuestra responsabilidad respecto al Evangelio. Nuestra responsabilidad respecto a la sana doctrina, al verdadero Evangelio, para que podamos entender a través de la historia y a través de la palabra nuestra responsabilidad y podamos tomar cartas en el asunto y ordenar nuestro camino. Mira, a fines del siglo III e inicios del siglo IV existió un hombre llamado Arrio. Y este hombre era un líder cristiano en Alejandría, esto en Egipto, que fue entrenado él en Antioquía a comienzos del siglo IV. Fíjense, él era un líder cristiano, ¿no? En una iglesia grande en en Alejandría. Entonces, cerca del año 318 después de Cristo, Arrio acusó a un hombre llamado Alejandro, que él era el obispo de Alejandría, de que él estaba practicando algunas falsas enseñanzas, una doctrina que le denominaron el sabelianismo, que es una falsa doctrina que hablaba respecto a que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran simplemente roles asumidos por un Dios único. O sea, solo un Dios que en un momento era el Padre, ese mismo Dios en otro momento era el Hijo, y ese mismo Dios en otro momento era el Espíritu Santo. Entonces Arrio estaba decidido a enfatizar en la unicidad de Dios. Sin embargo, fue demasiado lejos en su enseñanza de la naturaleza de Dios. O sea, todo comenzó atacando él una falsa doctrina. Ponga atención, atacando a otra persona de una falsa doctrina. Ahora, él presentó luego un escrito respecto a una idea que él tenía respecto a la Trinidad. Y él lo que presentó fue que había una diferencia muy grande entre el Padre y el Hijo. Arrio argumentó que no tenía la misma esencia el Hijo que el Padre. Y él lo describió de esta manera. Esta es parte de su escrito. Dice, el Padre existió antes que el Hijo. Hubo un tiempo cuando el Hijo no existía. Por lo tanto, el Hijo fue creado por el Padre, luego el Hijo era el más alto de todas las criaturas, pero el Hijo no era de la esencia de Dios. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Él primero comenzó atacando una falsa doctrina, pero luego él inició una falsa doctrina. Es más, esto no es tan solo una falsa doctrina, es una herejía. Arrio fue muy astuto e hizo lo mejor para poder tener seguidores. ¿Y cómo lo hizo? Él compuso una canción con sus creencias. Y él enseñó su teología a través de un canto. Y él trató de enseñar en las congregaciones para que la gente entendiera respecto a lo que él pensaba de lo que era Cristo y lo que era el Padre en sí mismo. Ahora, esto lo acompañó a Arrio de una naturaleza encantadora, de su posición como predicador, porque él era un hombre que tenía un liderazgo, entonces tenía una posición como predicador que era reverenciada por la gente y la iglesia. Y aparte él tenía una actitud de negación a sí mismo, entonces tenía un carácter aparentemente bien humilde, bien sencillo. Y todo esto contribuyó a su causa. Arrio. Es más, hay una doctrina herética llamada arrianismo. Ahora les voy a explicar esto. Respecto a la apostasía, si ustedes se dan cuenta a través del ejemplo de Arrio, él comenzó siendo una persona que atacaba falsas doctrinas, pero luego él se convirtió en un hereje, en un apóstata de la fe. ¿Por qué? Porque respecto a la apostasía es urgente que todos los cristianos entendamos dos cosas importantes. Lo primero, debemos entender cómo reconocer la apostasía y a los maestros apóstatas. Lo primero. Y lo segundo, el por qué la enseñanza apóstata es tan mortal. Porque si entendemos esos dos términos, viviremos centrados en el Evangelio y caminaremos contra la apostasía. Estaremos siempre pendientes de no apostatar nuestra fe. Por eso, para identificar y combatir completamente la apostasía, es importante que todos los creyentes entendamos las diversas formas y los rasgos que caracterizan las falsas doctrinas, los falsos maestros que llevan a la apostasía. Ahora, yo solo quiero hablar de dos tipos principales
de formas de apostasía. El primero, el alejarnos de las doctrinas claves y las verdades de la Biblia nos puede llevar a recaer en enseñanzas heréticas que proclaman ser la doctrina cristiana real. O sea, si nosotros no nos centramos en la sana doctrina, en el verdadero evangelio, nos podemos comenzar a hacer y a volver simpatizantes de un falso evangelio. Y entendemos lo que es el evangelio, ¿verdad? Buenas noticias, una buena noticia. Entonces, podemos simpatizar con otras noticias. Es como un periódico, ¿verdad? Un periódico. Yo me acuerdo que yo me hice un tiempo muy fan de comprar el periódico, el diario, se dice acá en Chile. Entonces yo todos los días tenía mi diario, ¿no? Y habían solo algunas partes que me gustaba leer. Hasta que un día dije, oye, yo pago por este día, debería leerlo completo, ¿no? Por lo menos. Entonces me empecé a leer algunas partes que hablaban de política, otras que hablaban de economía y otras partes del periódico, ¿no? Entonces me volví simpatizante de no tan solo leer una parte, sino empezar a ver otras. Eso ocurre muchas veces con muchos cristianos ociosos, que en vez de centralizarse en Cristo, centralizarse en el verdadero evangelio, comienzan a buscar el confeti del evangelio. Comienzan a buscar el adorno. Quieren saber lo que nadie sabe, quieren conocer nuevas doctrinas, enseñanzas. Oye, ¿por qué se le salió la uña a José cuando fue llevado cautivo a Egipto? Y la gente dice, oye, ¿a poco se le salió una uña? Pues hay gente que busca lo que no encontrará. Hay gente que quiere saber y quiere volverse simplemente un cabezón del evangelio y no entender las bases fundamentales del evangelio. Por eso, el alejarnos de las doctrinas claves y verdades de la Biblia nos puede llevar a que algunas enseñanzas heréticas nos simpaticen, considerándolas incluso doctrina, enseñanzas importantes. Entonces, lo primero que ocurre es eso, comenzar a alejarse de las doctrinas claves del evangelio. Y lo segundo es que terminan renunciando completamente a la fe cristiana. Y lo peor, ¿y cómo se identifica esto? Es que terminan renunciando a Cristo en sí mismo. Muchos ya no es que dejen de llamarse cristianos y se vuelvan al mundo, como mucha gente piensa. No, estos se crean súper cristianos. Conocen más de Cristo que Cristo mismo. Conocen más de Dios, del evangelio, de un montón de ideas y de doctrinas más que Dios. Y se sienten así, superiores al resto. Por eso Arrio representa la primera forma de apostasía desde una perspectiva histórica, porque es una negación de verdades cristianas fundamentales, como por ejemplo la divinidad de Cristo. Cristo es Dios, Jesús es Dios. Esa es una base fundamental del cristianismo. Jesús es Dios. Entonces este tipo, a través de un pensamiento, de una ideología personal, comenzó un descenso hacia una desviación completa de la fe. Esa ideología arrianista hoy es clarísima en nuestra sociedad, porque hay un sistema sectario que se basa en esa ideología arrianista, los testigos de Jehová. Jesús no es Dios para ellos. Ellos niegan que Cristo es Dios. Por eso, ¿cómo es posible que alguien pueda decir que los testigos de Jehová son nuestros hermanos? No. Ellos son personas carentes de Dios, necesitan la salvación por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Ellos no creen que Jesús es Dios. Por eso la segunda forma casi siempre comienza con la primera. Una creencia herética se convierte en una enseñanza herética que se divide y crece hasta contaminar todos los aspectos de la fe de una persona. Entonces se logra la meta de Satanás, ¿no? Que es un total alejamiento del cristianismo, como lo que estaba pasando hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Mucha gente, los que llamamos los cristianos por internet, que hoy hay muchos más que antes, pero estos cristianos por internet es gente floja, ociosa, que lo único que quiere es la comodidad y su ideología personal de sentirse que ellos son la iglesia. Y ahí es donde hay un error. Y quiero aclararlo de manera muy simple. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos templo, ¿verdad? De manera personal. O sea, somos la habitación del Espíritu. Pero la iglesia es conformada por salvos. Es donde se congregan los salvos. Ahí se forma la iglesia. Donde nos congregamos y nos reunimos los salvos.
Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. Nosotros somos templo, pero no somos la iglesia en sí mismo. Donde vayamos somos templo del Espíritu, pero la iglesia es cuando nos reunimos los salvos. Ahí es donde se conforma la iglesia. Por eso, en 1 Timoteo 4:1 leíamos, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, ¿por qué apostatarán? ¿Por qué se apartarán de la verdad voluntariamente? Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta palabra escuchando en el original quiere decir poniendo atención o considerar atractivo algo. ¿Pero por qué es atractivo? Porque es conveniente para la persona. O sea, lo que dicen los espíritus engañadores y estas falsas doctrinas que se originan en el mismo Satanás son convenientes. Por eso yo les decía al principio, desde que el hombre caminó en el huerto del Edén, Satanás ha estado rondando al hombre para que deje de oír la verdad de Dios y crea las mentiras que él inventa. Porque la mentira se propaga con facilidad, corre a los oídos de las personas. Porque la mayoría de las personas prefieren la mentira, lo que les conviene, por algo muy simple. Prefieren la mentira que les conviene a la verdad que les incomoda. Fíjate que Dios le dijo a Adán que si comían del fruto morirían. ¿Qué fue lo primero que le dijo Satanás? No morirás. O sea, el hombre al final creyó la mentira de Satanás por sobre la verdad de Dios. Y el hombre fue condenado a morir. Y todos moriremos, incluso así lo dice la Biblia, que todos los hombres moriremos una vez. Y después de eso dice el juicio. ¡Wow! Así que atención, hermanos. Volvamos a Gálatas 1:6 al 8. Y volvamos a ver entonces cuál es el verdadero evangelio. Ya entendiendo que al conocer el verdadero evangelio estamos exentos y debemos de cuidarnos de no apostatar o de no de cuidarnos, ¿no?, de la apostasía, de lo que estamos oyendo, de las cosas que nos van a rodear, de lo que nos va a bombardear todos los días de nuestra vida cristiana. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O sea, ¿qué evangelio quieren oír? ¿El que me dé el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pablo está consternado. Como en tan poco tiempo los Gálatas han abandonado el verdadero, y es más, él recalca, el único evangelio, y estaban abrazando otro evangelio, que en realidad no es otro evangelio porque no existe otro. Y pronuncia una maldición para cualquiera que viniera, incluyéndose a él mismo, si él viniera en un tiempo posterior, anunciando un evangelio distinto del que ya había enseñado, dice que fuera maldito. Él lo define como anatema. Por eso es importante entender que primero hay un solo evangelio. Hay un solo evangelio. Entonces, cuando yo conozco el verdadero evangelio, puedo discernir y diferenciar el falso evangelio. Hay solo un evangelio. Vamos a Apocalipsis 14:6. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios respecto al evangelio. Apocalipsis 14:6 y 7. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía, dice, el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fíjese, no dice un evangelio, dice el evangelio eterno, es solo uno, no hay más. No es un evangelio, el
evangelio. No hay otras buenas noticias. Hay solo una buena noticia y es Cristo. Segundo, dice el evangelio eterno. Esto significa que es uno y siempre ha sido el mismo. Desde antes de la fundación del mundo y en la eternidad, cuando estemos con el Señor, será el mismo. En la eternidad pasada y en la eternidad futura es el único y el mismo evangelio. No hay más. Y número 3, por medio del evangelio eterno, nosotros, simples seres mortales e incapaces de ser salvos por nuestros medios, hemos sido salvos para vivir eternamente junto a nuestro Señor, por medio de este evangelio. Ahora, ¿cuál es el verdadero evangelio? Y aquí se empieza a poner esto interesante. Para los judíos, la ideología de que su salvación vendría por medio de la obediencia a la ley era su más grande sustento. Eso es lo que ellos creían, ¿no? Era su más fuerte creencia. Es lo que sustentaba para muchos su manera de vivir, de pensar. Pero sabemos que nadie podía cumplir cabalmente la ley, ¿no? Absolutamente nadie. Y si alguien consideraba irse por ese camino de ser salvo por medio de cumplir la ley, terminaría en condenación porque nadie puede cumplir cabalmente la ley. Por esta causa, por lo imposible de acercarse a Dios y ser salvos por medio de la ley, Dios envió a su Hijo. Romanos 3:20. Búsquelo por favor, Romanos 3:20. Dice así: ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ponga atención, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, las obras de la ley no te pueden justificar. Cumplir la ley o tratar de cumplir la ley no te puede justificar. Eso no nos hace justos ante Dios, ni a nadie hace justo delante de Dios. La ley no podía salvarlos, pero sí les daba conocimiento del pecado. Esto quiere decir que sabes que era útil para tener conocimiento respecto a nuestra condición pecaminosa. Y asimismo, nuestra condición pecaminosa nos mostraba que estaba nuestro camino a través de esa ley era imposibilitada para hallar la salvación. Necesitábamos un redentor. Porque el ser humano simplemente convivir quebranta la ley. Y eso solo nos trae condenación, no salvación. Nunca nos podría salvar. Ahora, comprendiendo esto, haz de cuenta que tú desde hoy tomas una decisión. Estás dispuesto a vivir y guardar perfectamente la ley de Dios desde hoy. Eso tú dices, no, yo me voy a hacer un religioso radical de vivir la ley desde hoy. Ahora, hay dos problemas. El primero, no puedes resolver tus pecados del pasado o tu desobediencia a Dios del pasado, no la puedes resolver. Porque por la ley no puedes. Y lo segundo, tampoco puedes eliminar tu culpa del presente y tampoco lo que harás más adelante. De manera muy simple. No podemos llegar al cielo o llegar a la presencia de Dios por nuestros medios. Necesitamos un redentor. El hombre necesitaba un redentor. Por eso, lo que hacía Israel eran los sacrificios, no era un tipo de Cristo para que ellos pudieran una vez al año. Fíjate que no eran todos sus pecados, eran los del año. No era de toda la vida para atrás, de su pasado, no eran los del año. Cada año y cada vez que ellos cometían pecado debían de llevar un cordero para expiación de sus pecados. Entonces, ¿cuál fue el propósito de la ley, pastor? Bueno, primero, la ley reveló el carácter de Dios. Cada ley dada, de alguna manera, revela el carácter perfecto de Dios. Segundo, la ley era un espejo para que el hombre pudiera ver lo horrendo que era su pecado. Y cuán incapaz, asimismo, cuán incapaz es el hombre para poder cumplir la ley a cabalidad. Lo que la ley mostraba al hombre era que el hombre es imposible que el hombre se salve a sí mismo, imposible.
No existe hombre que se pudiera salvar a sí mismo. Y tercero, al mostrarte esa incapacidad de salvarte a ti mismo, te ayuda y te guía a un Salvador, que es Cristo, el Redentor de nuestras vidas hoy. Es por eso que de algún modo debemos de entender el propósito de Dios con la ley y por qué hoy vivimos bajo la gracia. Ahora vamos a Romanos 3:21 y vamos a entender por qué el Evangelio son buenas noticias o por qué es el Evangelio. Romanos 3:21 dice así. Ahí el subtítulo dice: la justicia es por medio de la fe, ¿verdad? Dice: pero ahora, aparte de la ley, o sea, Dios les dio la ley, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, siempre la ley mostró que Dios iba a justificar a sus hijos, a su pueblo. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en quien dice en Jesucristo, para que todos los que creen en Él. Dice, porque no hay diferencia. O sea, no hay distinción. Todos los que creen, judíos y gentiles. O sea, Dios ha dado salvación en todo el mundo. Dios otorgó esta salvación no para un pueblo en sí mismo, no para una zona geográfica, sino para todas las personas, todas las razas, todos los pueblos. Todos tienen acceso a salvación, pero asimismo, dice el 23, por cuanto todos pecaron, todas las razas, todos los pueblos, todos los países, judíos y gentiles, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y aquí cuando habla de propiciación, esto nos recuerda a los sacrificios donde la sangre derramada de un inocente libraba de culpa al pecador. Por eso la idea más certera respecto a esta palabra de que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, lo más certero es que por medio de la sangre de Cristo, por medio de Cristo en la cruz, fue aplacada la ira de Dios para con el hombre. O sea, quienes éramos culpables ahora hemos sido redimidos y nuestros pecados han sido pagados y perdonados. De eso se trata la salvación. Dice entonces el texto, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto era imposible bajo la ley. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, dice, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe en Cristo sin las obras de la ley. O sea, este texto, voy a desglosarlo un poquito más adelante, nos dice lo siguiente resumiendo. Somos justificados delante del Padre no por nuestras obras, sino por las obras que Cristo ha hecho. O sea, no es por nuestros méritos, es por los méritos de Jesús. Por eso dice la Biblia que hemos sido justificados por fe. Y en Romanos 5:1 hay un texto que conocemos mucho que habla respecto a este tema, de ser justificados. Y aquí es donde yo me quiero acentuar para entender más del Evangelio. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien, por Jesucristo, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí la palabra justificados en el griego es dikaio, o también se pronuncia dikaio, porque tiene una doble O final. Era un término legal usado en las cortes. Este término, dikaio, implicaba el ser descargado de una acusación. Es como que nosotros entráramos a una corte siendo culpables, acusados de un delito mortal, y que a pesar de ser culpables, el juez, por la autoridad que tiene, me descargue de ese delito. Yo sé que soy culpable, pero el juez me declara inocente. Soy justificado por el juez. Yo soy culpable. No soy inocente. Pero por causa del juez,
me vuelvo inocente. Ahora, la palabra de Dios nos habla que hemos sido justificados por gracia, por medio de la fe en Cristo. Lo que nos está diciendo precisamente es que había una acusación que era contra nosotros y Cristo me descargó de la acusación, me declaró justo, pero yo no lo soy. Yo sigo siendo culpable y yo lo sé. Y lo que Cristo hizo fue justificarme por gracia. Porque yo no lo merezco ni puedo hacer nada para ganármelo. Yo sé que merezco el castigo, pero por gracia soy salvo por medio de la fe en Jesús. Él me descargó de la acusación. Es por esto que el mensaje del Evangelio es la mejor noticia. Hemos recibido salvación gratuitamente. Ese costo es gratis para nosotros, pero en sí mismo no fue gratuito. Alguien pagó por mí y es el precio más alto pagado en la historia. La vida del Hijo de Dios pagó por mi culpa. Por eso estos textos, la justificación por fe y no por obras, volviendo un poco a la historia, fue la clave en el periodo de la Reforma en el siglo XVI. Fue lo que abrió el camino para que el Evangelio se extendiera después de un tiempo de un profundo oscurantismo. Los que estudiamos historia de la iglesia recordarán, hubo un periodo de profundo oscurantismo, donde se escondió la Biblia, donde se encadenó la Biblia y solo se mantenía en latín para que la gente no entendiera lo que la Biblia decía. Pero así todo, no nos olvidemos que la iglesia seguía en pie. De manera milagrosa había en el mundo personas que conocían del Evangelio y vivían llenos del Espíritu. La iglesia nunca desapareció. Gente que nació de nuevo, salvos. Nunca fueron extintos. Siempre en la historia existieron hombres y mujeres nacidos de nuevo, incluso en el periodo más oscuro de la historia. Y en este periodo, en el siglo XVI, viene un despertar por un hombre que comienza a leer los textos y a interpretarlos en su contexto, a darle sentido a la palabra de Dios. Y en este periodo de la historia ocurre la explosión de la verdad del Evangelio. Y Martín Lutero, insistía en que la justificación, que es el acto que veíamos anteriormente, por la cual soy declarado inocente sin serlo, solamente podía ocurrir por gracia a través de la fe, por medio de Jesucristo y a través de la obra de Jesucristo. Y esto es algo claro, ¿no? Mis obras no contribuyen en nada a mi justificación. Porque la Biblia dice en Isaías 64:6 que mis mejores obras son como trapos de inmundicia. Entonces la iglesia en Roma, a la que pertenecía en un momento, Lutero insistía en que esta era una teoría malintencionada de Lutero. Ellos decían que cada uno tenía que alcanzar parte de su justificación por medio de sus obras. Es por eso que Lutero expuso que esto era una abominación, porque las obras del hombre no contribuyen en nada a la salvación del hombre. Como ya sabemos, nuestras mejores obras ante Dios son como trapos de inmundicia. Es por esto este punto de la justificación en donde Lutero se separa de la iglesia en Roma y comienza un mover y un despertar del Señor impresionante en todo el mundo. Impresionante. Ahora usted me podrá decir, pastor, entonces, ¿dónde quedan mis obras al final? Bueno, las obras no tienen ningún sentido en el rol de la salvación, ninguno. Pero las obras sí son la muestra visible de que alguien es salvo. Me explico. Tú no eres salvo por obras, ni por las buenas obras que has hecho, ni por las que hiciste. Pero luego de ser salvo por medio de las obras de Jesús, ahora tú caminas un camino de buenas obras. O sea, tu salvación, tu nuevo nacimiento, también se ve a través de tus buenas obras, porque somos salvos y ya nuestras obras son la consecuencia, el efecto de nuestra salvación, no el medio. O sea, nuestras obras no son el medio de salvación, son la consecuencia de. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta palabra es importante entenderla. Dice mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el griego se ocuparon muchas palabras
que después se tradujeron como redención. Entonces, yo voy a explicar algunas y darles un poco el significado histórico. Había una palabra que es agorazo, que esta palabra se usaba en el mercado de esclavos. Es cuando iba una persona y pagaba y compraba a un esclavo. Entonces, esta palabra se atribuye como redención, como alguien que paga el precio, que se pide por alguien, ¿no? Entonces, Cristo me compró, pagó el precio por mí y ya no soy esclavo de otro, ahora soy esclavo del Señor, le pertenezco a Él. Pero también esta palabra se usa una palabra griega que es exagorazo, que esto era cuando un familiar, era recurrentemente así, un familiar o alguien que amaba a uno de los esclavos, una persona que tenía un afecto, por eso un familiar generalmente, iba a este mercado de esclavos y pagaba un precio muy alto para que nadie pudiera recomprar a ese esclavo. O sea, el precio de reventa era tan alto que era imposible recomprarlo y así incluso él podía darle libertad. Entonces esto también tiene un sentido con que Cristo pagó un alto precio por mí para que yo ya no vuelva atrás ni a ser el esclavo que era, ¿no? Ya no sea lo que fui. Cristo cambió mi condición, un alto precio. Y también había una palabra en el griego que se usaba que era kaitazo, que quiere decir que era poner fin a la enemistad entre dos personas, donde la mayor o la más eminente o la más madura, la más grande, tomaba la iniciativa, daba el primer paso. Y nosotros sabemos que Dios fue quien dio el primer paso, ¿verdad? Cristo vino y terminó la enemistad entre Dios y el hombre, y ahí es donde podemos valorar realmente nuestra redención. Ahora, es tan importante, yo estoy seguro que usted está ahí en su casa, entendiendo que el Evangelio es buenas nuevas, que muchas veces no entendemos ni conocemos cabalmente, ni siquiera sabemos cómo explicarlas, porque ese debería ser lo que nosotros predicamos a los que se pierden, el Evangelio. Por eso Romanos 6:23 es un texto que conocemos mucho, pero que no sabemos cómo aplicarlo. Dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está la buena noticia. La paga del pecado, lo que nosotros merecemos, que es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna, ¿por medio de quién? Por Cristo Jesús, Señor nuestro. La buena noticia es Jesús. Ese es el Evangelio. Jesús. Ahora, al comprender esto es más fácil comprender el porqué de los falsos evangelios. Al saber que la buena noticia, el verdadero evangelio es Jesús, nos permite discernir respecto a falsos evangelios, doctrinas que incluso llevan a la apostasía. Como por ejemplo, un falso evangelio centrado en los dones y milagros. ¿Qué tiene que ver eso con Jesús? Si la buena noticia es Jesús, ¿por qué las personas hablan y le dan un sobreénfasis a los dones? Un sobreénfasis a los milagros. Iglesias en extremo carismáticas que buscan manifestaciones, que buscan eventos milagrosos por sobre el evangelio, por sobre la preeminencia de Cristo en la iglesia. Un falso evangelio. También hay un falso evangelio de ser salvos por obras. Gente que enfatiza que tu salvación es por medio de lo bueno que haces. Eso es imposible. Es imposible. Por eso es importante entender que mis buenas obras son la consecuencia de yo ser salvo. No es el medio de salvación. El medio de salvación es Cristo y por sus obras, no por las mías. ¿Se dan cuenta que entendiendo el verdadero evangelio nos permite discernir respecto a falsos evangelios? De manera simple. Por ejemplo, hoy también hay un falso evangelio simpático, de caerle bien a las personas, ¿no? Suavizando el mensaje. Es más, si hacen un sobreénfasis en algunos textos que te dicen, oye, tú para ser salvo solo tienes que hacer una oración, repite tú conmigo. Y si tú haces esta oración ya eres salvo. Pero fíjate, no es tan fácil. ¿Cómo yo puedo simplemente, por un medio como este u otro, declarar que porque alguien repite algo es salvo? ¡Wow! Eso es peligroso. La salvación es por fe y por gracia y por una convicción personal, más que por repetir algo. Es como darte una poción mágica, ¿no?
Por eso este evangelio simpático, de caerle bien a las personas, provoca que yo diluya el mensaje. Porque para yo mantener esa simpatía con las personas debo de mantener un mensaje diluido. Debo de mantenerme en un espectro pequeño donde no puedo ni hablar algo muy certero, ni decir algo muy fuerte para que la gente no se me espante y mantenerme en ese rango. Y así hay muchos pastores hoy. Son bien simpáticos. Yo he visto hoy videos de pastores bailando, haciendo sus TikToks, así se llama, ¿no? Pero tanta banalidad por caerle simpático a las iglesias para mantener su congregación. Ahí atenta a algo. Imagínate, ¿no es Cristo la centralidad de nuestro corazón? Algunos pueden decir, aquí es grave el pastor. No, no se trata de ser grave, pero si yo me envanezco en eso, si yo me voy a ese extremo de ser simplemente simpático, no podría predicar el evangelio. No podría. Porque al momento de que yo hable el verdadero evangelio, la gente no le va a simpatizar la verdad. Porque ya han simpatizado con lo diluido y no con lo certero. También hay un falso evangelio de la diluida unidad, donde las personas permanecen en unidad por gustos personales, por afinidad, ¿no? Pero no es Cristo la razón de su unidad. Por eso hay un montón de gente donde toleran y soportan toda clase de acciones, llevando un falso evangelio de la unidad. Llevan un falso evangelio de unidad y de tolerancia sin estar en unidad realmente. Porque ellos han puesto a un lado la sana doctrina, el verdadero evangelio. Simplemente para no ofender a las personas, para llevarse bien con ellos. Es alrededor de este sistema religioso aguado que usualmente se enfocan también en el amor, la tolerancia, ¿no? Y la aceptación de todos los que puedan permanecer reunidos. Por eso, el verdadero evangelio se ha vuelto lo menos importante, ¿no? Y la unidad se ha convertido en el tema central. Muchas iglesias sólidas han caído en esta trampa. También el falso evangelio del amor, donde se justifica toda clase de insolencia, de desorden, de problemas morales con el amor. Tolerando incluso el pecado en pos del amor. El que ya sabemos no es un sentimiento en sí mismo, es fruto del Espíritu. Por eso muchas iglesias solo toman esta parte, no se olvidan de los problemas que existieron en los Corintios. Porque no aplicaron la palabra de Dios, aprendieron a tolerar en amor. Y va el apóstol Pablo y se espanta de ver cómo gente inmoral servía en la iglesia, activaba en la iglesia y participaba de la iglesia sin ningún inconveniente. También hay un falso evangelio centrado en la liberación. Hoy hay iglesias que saben más de demonios y de Satanás que de Cristo. Qué triste, ¿verdad? Ven demonios en todos lados. Y Cristo, la centralidad de Cristo. Hasta cuando vinieron los 70, ¿no? De regreso. Oh, los demonios, dice, les decíamos que se fueran para allá y para allá se iban. Decíamos que salieran y salían. Se nos sometía a todo. Jesús le dice, oye, pues, ¿eso qué tiene? ¿Qué tiene de importante? ¿Qué tiene de importante? Yo vi a Satanás, dice, caer como un rayo. Dice, lo que es realmente importante es que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. De eso realmente regocíjense. De eso gócense. De todo lo demás, pues, es necesario. También, ya sabemos, no hay un falso evangelio de la prosperidad. Un evangelio donde la gente considera que Dios solo nos quiere dar dinero y bienes en esta tierra. Qué triste, ¿no? Donde la palabra siempre nos exhorta que si en verdad hemos nacido de nuevo, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y se pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto a las cosas de la tierra. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. También hay un falso evangelio egocéntrico. A este se le llama el evangelio moralista, ¿no? Gente que por su actuar puede ser salvo. Que por sus hechos pueden ser salvos de manera independiente, se sienten independientes de la iglesia, independientes de ministerios, independientes de todo, de toda organización. Ellos pueden ser y ser salvos a su modo, ¿no? Ellos hacen a su modo su iglesia, su propia ideología personal del evangelio que ellos quieren vivir. Por eso, mis hermanos,
El conocer el verdadero evangelio, que es Cristo, nos permite ver el falso evangelio, el diluido evangelio, falsas doctrinas, falsas ideologías. Evidentemente, el estar centralizados en Cristo nos permite saber la realidad de la iglesia. Por eso, los dos temas, y hay dos temas que son la centralidad del evangelio. Primero, la muerte de Cristo. Cristo es el Cordero de la expiación. Su sangre derramada fue por nuestra justificación. Somos aceptos ante el Padre por medio de su muerte. Y el segundo tema, que también es la centralidad del evangelio, es la resurrección de Jesús. Cristo venció a la muerte y con eso nos dio vida. No tan solo somos perdonados y aceptos ante Dios, sino que somos parte del reino eterno de Dios por medio de Cristo. Por eso dice 1 Corintios 15, 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. O sea, dice inútil, falsa. Aún estáis en vuestros pecados. O sea, si Cristo no resucitó, todavía están en sus pecados. Por eso cuando Cristo muere, Él declara que la obra de redención había sido terminada. Él termina diciendo, consumado es. Ya no hay más que hacer, ya está todo hecho. Ya está completa la obra de redención para el hombre. Y el sello de la realidad de la redención es la resurrección, donde sabemos cabalmente que Cristo nos dio vida. Por eso Romanos 19 dice así, voy a leer del 9 al 13. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí es donde ponen en orden las cosas. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es algo audible, ¿verdad? Del corazón. Lo que viene del corazón, lo que nace del corazón, habla la boca. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, porque con el corazón, o sea, la realidad, donde nace la fe, dice, es en el interior del hombre. Se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Fíjate, está puntualizando la fe en Cristo, la buena noticia, la fe en la redención, la fe en la justificación por medio de Jesús. Todo aquel que en él cree no será avergonzado, ¿se entiende? Porque no hay diferencia entre judío ni griego, o sea, Cristo vino a salvar a todos. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Esta palabra invocar habla de eso, de adorar, de reconocimiento. ¿De quién es Él? Él es Dios, yo no soy nada. Por eso lo repito, yo sé que es una frase muy dicha por muchos pastores, ¿no? Esto de aceptar a Cristo. No es que yo esté en contra a veces de cómo nos expresamos, pero en realidad, ¿quién acepta a quién es Él a mí? O sea, el pecador soy yo. El pecador soy yo. Es Cristo aceptándome a mí, es Dios aceptándome a mí. El culpable soy yo, el que merece la condenación soy yo, y es Él el que me recibe a mí, es Él el que me acepta a mí. 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto no habla de una simple oración. Esto no habla de solo repetir una frase. Esto está hablando de un corazón doblegado a los pies del Creador. Esto habla de una condición de un corazón comprendiendo que es pecador, comprendiendo que necesita ser justificado. Una persona que sabe que está condenado y que sabe que es culpable. Y que si no es porque lo justifica Dios mismo, Cristo mismo, justificado por Él, está condenado. Por eso, entender estos textos nos permite entender el Evangelio. Por eso el Evangelio que debemos de proclamar es, el hombre es pecador. Es imposible salvarnos a nosotros mismos. Nuestro pecado nos declara enemigos de Dios. No hay manera, no hay obra, no hay ninguna alternativa humana para ser salvos. Pero si creemos que Cristo vino a morir para pagar por nuestro pecado, solo por medio de Cristo, su obra, su muerte, su sangre, somos aceptos ante el Padre.
Dios mismo abrió un camino de redención, no por mis buenas obras, no porque soy buena persona, no porque lo merezco, sino por su gracia y su misericordia. Si deposito mi fe en que Cristo es mi Salvador, me arrepiento de corazón, reconozco mi condición de que necesito un Redentor, siendo yo pecador. Me arrepiento de mis pecados y ruego al Señor perdona y transforme mi vida. Dice que soy salvo y por la gracia de Dios no tan solo soy perdonado, sino que también tengo vida eterna por la resurrección de Jesús. Dice Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Gloria a Dios por esto. No es por nuestras obras ni méritos. El Evangelio no es doctrinas, ideas, historias. El Evangelio es Jesús. Lo que debemos de proclamar nosotros, hoy, cada día de nuestra vida, hasta el último instante, es Jesús. La buena noticia para el hombre es Jesús, el Hijo de Dios que vino a justificarnos, que vino a salvarnos, a rescatarnos, nosotros que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, muertos en ellos, que merecíamos la condenación eterna y lo sabemos. Pero hoy hemos sido justificados por Cristo, por su gracia, gratuitamente. No hemos pagado absolutamente nada, no hay manera de hacerlo, solo por su gracia y misericordia. Él nos ha justificado ante el Padre y nos ha salvado para tener una vida eterna con Él. Y si, mi hermano, tú quieres hablar a alguna persona respecto del Evangelio, habla de Jesús. Habla de la obra redentora de Cristo en la cruz, que ninguno de nosotros merecía ser salvo. No hay nadie bueno, dice la Biblia. Nadie justo en la tierra. Por eso Él nos justificó siendo culpables. Hoy tenemos acceso a la gracia. Hoy tenemos acceso al trono de gracia por medio de Jesús. Mis hermanos, hablemos del Evangelio. Prediquemos el verdadero Evangelio que es Cristo. Y ayudemos a muchos de nuestros hermanos, a nuestras familias, a no caer en falsos evangelios. El Evangelio es Jesús. El Evangelio es Cristo, nuestro Salvador. Les invito a que oremos ahí en casa. Le digamos al Señor, aquí estamos, Señor, un día más. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos perdón, Señor, porque a veces creemos tantos falsos evangelios, tantas noticias que parecen buenas, Señor, pero son solo adorno, son solo lo que la gente quiere oír. Es como muchos periódicos amarillistas que dan noticias sensacionalistas, falsas, para vender periódicos. Y así a veces somos nosotros, como esos consumidores que les encantan esos periódicos amarillistas, solo porque ahí está lo que quieren leer, lo que quieren oír. Por eso perdónanos, Señor, por a veces oír y dejarnos llevar por tantos falsos evangelios. Y ayúdanos, Señor, a vivir el verdadero evangelio que es Cristo, entender el propósito, Señor, y el plan que tú has tenido para con nosotros, al cual hoy, Señor, hemos tenido acceso. Y para que ahora en adelante podamos estudiar, aprender más de tu palabra, para saber cómo caminar este camino, sabiendo de que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice tu palabra, pues es don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Te agradecemos con todo nuestro corazón y te pedimos que nos ayudes, nos guíes, nos cambies, Señor, y podamos buscarte cada día con nuestro corazón y poder pregonar el verdadero evangelio a todo el mundo que lo necesita. Te damos gracias. A través de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador y Redentor. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, nuestra semana número 10. Como les dije hace algunas semanas, estoy fabricando unos manuales con todas estas clases. Este manual es un manual completo, tiene más clases. Las otras
lecciones que hemos dado, todas venían en este manual. Hay otras que agregamos. Así que todo aquel que quiera el manual completo va a estar disponible. Hoy es el último día de temas controversiales de la iglesia. Vamos a descansar una semana y la siguiente vamos a comenzar con una nueva clase, un nuevo ciclo del Instituto Bíblico, aprovechando estos tiempos de pandemia para poder seguir siendo instruidos por la palabra de este modo, en el cual no tenemos que salir de casa, sino que podemos estudiar de la palabra ahí tranquilos en nuestra casa. Así que Dios les bendiga, mis hermanos. Como les decía, esta semana terminamos con temas controversiales de la iglesia y vamos a continuar en 2 semanas más. La siguiente solo tomamos de descanso para nosotros plantear y ver bien lo que vamos a estar enseñando. Ya tenemos algunos temas y queremos tomar una semana para ordenarnos en eso, y en la siguiente semana comenzamos nuestro nuevo ciclo del Instituto Bíblico. Dios les bendiga, Dios les guarde. Saben que estamos siempre disponibles. Cuídense mucho, estén orando por nosotros, estén orando por la iglesia, por nuestro país, por nuestros hermanos que están enfermos, por José, y que Dios nos guarde, hermanos. Cuídense mucho, les amamos. Dios les bendiga. Buenas noches. Adiós. Si alguien quieres enviar, no busques más. Aquí estoy, rindo todo lo que soy, todo. Tómame en tus manos, quiero ser el barro. Úsame, Señor. Aquí estoy, rindo todo lo que soy. Tómame en tus manos, quiero ser el barro. Úsame, Señor. Levante sus manos y diga con todo su corazón: aquí estoy, aquí estoy.